Bienvenidos al programa 61 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022 nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Buenas noches a vos, a toda la audiencia. Y bueno, con mucha información para compartir con el público. Y expectante, como siempre, con el próximo entrevistado que vamos a tener, McMelley, y bueno, un historiador de dimensiones que bueno, seguramente lo vamos a descubrir ahora con el público. Así es, Rubén. Por otro lado, yo quería comentar que una persona que hemos entrevistado, que es María Rosa Lojo, está sacando Lo que hicieron ahí, desde la editorial Corregidor, que fue seleccionado en el programa de Argentina K-Titles del 2023. Se lo describe como un microcosmos donde pasan muchas cosas, donde hay sorpresas, donde hay secretos que se van develando a medida que se cruzan las historias. Por otro lado, también comentar que la Academia de Arquitectura y Urbanismo está armando un ciclo que se denomina Patrimonio Regional en Debate. Ya pasó la primera reunión, el 25 de julio, donde estuvieron viendo sobre el tema del desarme, traslado y puesta en valor de casas históricas. Se tomó la región de la Patagonia, el caso de la Ushuaia, concretamente. Entre los expositores pasaron dos entrevistados nuestros como Leonardo Lupiano y Carlos Moreno, y quien moderó, que también estuvo con nosotros comentándonos de esta Academia de la Arquitectura, ni más ni menos que Nani Arias Incolá. Y por último, me parecía interesante comentar que la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, concretamente la Facultad de Derecho, está programando las 13ª jornadas de Arte y Derecho, ¿no? Esto se va a hacer en Azul los días 8, 9 y 10 de septiembre de este año. Están auspiciadas estas jornadas por SICOP y por ICOMOS. Para cualquier información que los oyentes necesiten, van a www.unicen.edu.ar. Unicen por Universidad Nacional del Centro. Así que me parecía interesante transmitir estos datos. Permitime agregar algo con respecto a estas jornadas. Nosotros ya le podemos anticipar al público que vamos a tener un pequeño espacio para difundir nuestro trabajo con el programa y bueno, la importancia, la dimensión que tiene la divulgación en temas no solo culturales, sino esta relación que tiene que ver con el mundo científico, con el mundo del conocimiento, con el público en general. Es un trabajo realmente arduo, pero que vale la pena hacerlo. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema Para ir a buscarte en la interpretación de Marián Farías Gómez. A buscarte, he vestido de rojo mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos
arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiendo un pedazo de tu sombra, para ir a buscarte. Solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón. Salvaje al relámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiendo un pedazo de tu sombra, para ir a buscarte. Solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón. Salvaje al relámpago de tu sangre que me llama. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Mark McMelley. Tiene un doctorado en Historia estadounidense y latinoamericana de la Universidad de Missouri, Columbia, de mayo de 2000, cuya tesis fue Los apóstoles de la civilización, norteamericanos en la Argentina como agentes de reforma social, 1870 a 1884. Tiene maestría en Historia norteamericana de la Universidad de Texas, en Austin, 1990, con la tesis Diseños sobre el Oeste, la cartografía y el avance del imperio en el oeste cis-Mississippi, 1800 al 1850. Tiene un bachillerato en antropología y francés de la Macalester College de St. Paul, Minnesota, de 1895. De su experiencia laboral se destaca el hecho de ser profesor de Historia y Letras de la Valencia College de Orlando, en Florida, en Estados Unidos, del 2011 a la fecha, archivista del Archivo Valdense de la Colonia Valdense de Uruguay desde 1986 al presente, profesor asistente del Departamento de Historia de Brooklyn College de Nueva York, Estados Unidos, 2006 al 2009. Profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad de Florida Central, Orlando, Florida, Estados Unidos, 2003 al 2005. Profesor adjunto del Departamento de Historia de Florida Southern College de Lakeland, Florida, Estados Unidos, del 2002 al 2003. Publicaciones: La tarea de la diferenciación de roles de género en las misiones extranjeras, el caso de los metodistas estadounidenses en Rosario, Argentina, entre 1870 y 1880, como así también la formación del profesorado y la promesa de ascenso social en las escuelas normales argentinas, 1871 a 1881. En este caso, es un estudio sobre los intentos de familias provinciales
para registrar a sus hijos en las primeras escuelas normales nacionales en la Argentina, como respuesta al proyecto gubernamental para extender la educación pública al interior del país y para elevar el nivel social de la docencia. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Realmente es un placer que estés con nosotros en Área Protegida. ¿Cómo va todo? Bien, bien, Rodolfo, Rubén, un placer estar con ustedes hoy. Bueno, le comentamos a la audiencia que Marc, bueno, por supuesto, como lo habrán escuchado ya en la presentación que hicimos, es de Estados Unidos, y ha trabajado mucho sobre los temas en nuestro país, y quizás la primera instancia que nos interesa con Rubén es ver, bueno, cómo fue este acercamiento tuyo a la investigación que tiene que ver con la historia de nuestro país y a ciertos puntos de contactos entre Estados Unidos y Argentina. Bueno, muchas gracias, Rubén. Mi primera experiencia aquí en la zona fue como prácticamente 40 años atrás, cuando vine para trabajar en un proyecto en Uruguay, aquí en Colonia, enfrente de Buenos Aires. Específicamente sobre inmigrantes piemonteses italianos que llegaron aquí a Río de la Plata 150 años atrás. Y por medio de los piemonteses me enteré de norteamericanos que habían llegado aquí más o menos en los mismos años, 1850, 60, 70, especialmente gente relacionada con la iglesia metodista, ¿no? Una iglesia evangélica, con raíces en Inglaterra, obviamente, que estuvieron aquí, especialmente en la provincia de Santa Fe, en Argentina, trabajando como misioneros, pero como una visión típicamente norteamericana del momento, de los años 1860-70, de ver la religión, la evangelización en un contexto más amplio. O sea que ellos veían la misión de llevar la religión a otra parte del mundo como parte de inculcar cierto modo de vivir típicamente norteamericano, y eso me interesaba mucho. Claro. Y de ahí, obviamente, me enteré enseguida de las maestras, así que fue un poco por medio de varios proyectos de investigación que me trajo como esta cruce entre norteamericanos y la sociedad argentina en el siglo XIX. Vos sabés, Marc, que siempre me llamó profundamente la atención, trabajando sobre todo en el Museo Sarmiento y un poco viendo sobre este tema de las maestras, lo que vivieron esas mujeres, ¿no? Porque es notable. Primero porque eran mujeres, justamente, si esto ya de por sí en esa época no era lo mismo que podría ser en la actualidad. Primer tema. Segundo tema, que por supuesto no eran católicas, en el caso ya también había una diferencia respecto a la religión, y estos eran dos obstáculos, y el idioma, es decir, claro. y el idioma, es decir, además de todo, el idioma. Y de pronto, decir, ellas logran este contrato por unos 3 años, me parece que era, y demás, y comienzan a esparcirse en todo el país. Algunas después se quedaron finalmente, es decir, no es que simplemente vinieron, hicieron su trabajo y se fueron, sino que se quedan, pero realmente casi como heroínas las veo yo, ¿no? Es una cosa notable, ¿no? Es decir, ¿y cuál era el contexto en Estados Unidos para que eso se pueda dar, ¿no? Porque eso también es interesante. Claro, pues sé que un factor, por lo menos para mí, como que es importante reconocer a la cultura de ellas cuando comenzaron a llegar aquí, más o menos en 1870, que el país allá recién había salido de la guerra de la secesión, la guerra civil, como nosotros sabemos, y muchas de estas mujeres eran de la generación de los que peleaban. Claro. Inclusive que había casos de mujeres que vinieron acá, que habían perdido parientes, hombres, en la guerra. Y estas mujeres eran de la parte norte del país, o sea, que eran de la parte que venció en la guerra, que ganó la guerra y salieron de esta cultura, de esta experiencia terrible, traumática en el país. Gente convencida de que no eran solamente las armas, sino la cultura
del norte, la idea de tener una cultura superior que había conquistado, que había ganado la guerra, que había conquistado el oeste, o sea, que estaba conquistando la parte trans-Mississippi del oeste del país. Y evidentemente para ellos, como que esto es algo que tenemos que llevar para otras civilizaciones, para otros lugares, Claro. porque evidentemente es natural, se ve como el resultado es que tenemos algo especial. La sociedad norteamericana, especialmente de la zona de muchas de estas mujeres, la sociedad de Massachusetts, la sociedad fundada básicamente por los padres peregrinos, los puritanos que habían llegado de Inglaterra, es que nosotros vamos a crear una civilización que va a ser un modelo para el mundo. 3, 4 siglos atrás lo imaginaban en el contexto religioso. Para fines de la guerra de la secesión, estaban más convencidos que nunca que somos especiales. Así que para mí es interesante ver la formación de estas mujeres allá, Claro. llegando acá para sus 20 años, 21 años, eran jóvenes, Sí, sí. 25 años, meterse en una cultura totalmente diferente y ver cómo lidiaban en el contexto de otra cultura, totalmente desconocida por ellos, por ellas. Claro. Mark, bueno, yo también te doy la bienvenida y te agradezco públicamente tu participación. Eh, Tal cual lo que decís con respecto a la llegada de estas maestras, tengo entendido que fueron como más de 60 maestras que vinieron, ¿no? En esa etapa. Aparte, estuve leyendo, por supuesto que siempre nos preparamos un poco antes de entrevistar a ustedes, a los profesionales que trabajan en temas a mí sí muy específicos, y leía que les hacían firmar un contrato que no podían maquillarse, no podían tomar alcohol en público. ¿Es así o es una cosa anecdótica esto? Porque a mí me llamó la atención y tampoco me extraña, ¿no?, que fuese de esa manera. No me acuerdo de haber visto eso en los contratos, pero Ah, por la cultura de ella, por la formación de ellas, ya que hubiera sido una cosa mal vista. Claro. Todavía en 1870 ya de formación, ya la tenían incorporada, que eso no se puede hacer. Siempre había que esperar hasta el siglo XX para ver los cambios ah, a ese nivel. Claro, claro. De todas maneras, digamos, lograron expandirse prácticamente en todas las regiones, en todas las actuales provincias, sobre todo, por supuesto, no estaba incorporada en esa época la Patagonia, ¿no? Es decir, en el momento que ellas vienen, todavía estamos hablando de una Argentina mucho más restringida y con mucho menos provincias que las actuales, eso desde ya, pero en las que existían logran difusión y prácticamente generaron la plataforma de la enseñanza normal, es decir, la que iba a generar maestros acá, es decir, Sarmiento, sobre todo, después también en la etapa de Roca, pretenden eso, es decir, armar la infraestructura de algo que acá no existía, y entonces esta gente pudo realmente generar los cimientos, por así decirlo, en nuestro país, ¿no? Eso es notable como fenómeno. Claro, eso ya existió, hace que ellas fueran básicamente formadas en escuelas normales, Claro. ya que ya existían desde 20, 30 años antes de la llegada de ellas acá. Claro. O sea que ya conocían esa modalidad, digamos, de vivir la autonomía de la mujer, la posible salida profesional para la mujer en este contexto de educación. Marcó tanto, ya había dejado sus secuelas allá en el país, allá, y ellos veían, seguro que para mí, ellas veían Argentina como, de cierta forma, como una otra versión de Estados Unidos. O sea que el paralelo entre la claro. historia norteamericana y la historia estadounidense era tan evidente para ellas Claro. que como que, ¿por qué no? O sea que Ujú. tenemos otra frontera todavía.
yo los admiro mucho. O sea que yo obviamente llegué 120 años después, una cosa así, totalmente en otro contexto, Ujú. en otro momento histórico, pero obviamente con mucha ventaja en transporte y comunicación. Me acuerdo de esos años que era difícil conseguir teléfono acá, yo también vivía acá en el país, así que tengo cierto conocimiento, pero como que admiro mucho lo que ellas hicieron. Sí, sí. Se fueron esparciendo para toda parte del país, hasta el Cuyo, hasta el norte, hasta Corrientes, en lugares muy alejados, muy lejos de lo que ella consideraba la civilización. Así que las admiro muchísimo lo que ellas hicieron. En la historiografía, en la historia, escribiendo ahora, es difícil meternos, el desafío, en meternos en ese mundo. Sí, Que porque además ellas, cuando una vez radicadas acá, se les hacía muy difícil tener contacto con lo que pasaba con sus familias o su realidad, digamos, de Estados Unidos, porque como bien decís vos, en una etapa sin teléfono, sin internet, sin ninguno de los medios que hoy disponemos, era muy difícil, ¿no? Es decir, muy lenta además, es decir, terriblemente lenta, pero muy compleja, porque además no solo estaban en las grandes capitales, es decir, estaban en distintos lugares que ya incluso el contacto con Buenos Aires era complejo. No quiero pensar, porque si ellas llegan allá por el 1870-71, por ejemplo, a Buenos Aires no pudieron venir por la peste, ¿no? La epidemia de fiebre amarilla, y hasta esas complicaciones increíbles, pero que fue otro problema más, digamos, a que ellas pudieran venir a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? sí, eso es cierto. Por ahí habría que recordar también, vale la pena, vale recordar, que ya 1860, 70, 80, ya estamos comenzando con los grandes movimientos de migrantes Sí, entre sí. Europa, América, las posibilidades de salir, cruzar el océano de forma más o menos segura, comenzar a cruzar continente con el ferrocarril. Sí, sí. Es un poco difícil para ellos, para nosotros imaginar el cambio de paradigma, si uno quiere, de Sí, las posibilidades de la vida. Así que sí, por sí. ahí reconocemos un poco la ingenuidad de la gente joven, que voy a explorar, voy a hacer mi vida en otra parte del país, del Claro. planeta inclusive, pero también había nueva forma de transporte que poco antes no existían. Seguro, yo Así creo que que el gran cambio de esa época, digamos, vos nombraste uno, en el cual Sarmiento, digamos, trató de dar gran impulso, que era el ferrocarril, es decir, reemplazo nada menos que del sistema de carretas, de caballos, es decir, una situación que modificó siglos de forma de transportar mercaderías y pasajeros, y el telégrafo también fue otro elemento clave, ¿no? Es decir, yo creo que con un impacto quizás similar, más allá de que no es una comparación válida, con lo que pasó con Internet, digamos, pero fue una forma de poner en contacto realidades que antes no, era dificilísimo, ¿no? Es decir, era muy difícil estar en contacto. Es decir, que realmente genial. A mí también lo que me maravilló, es decir, porque Sarmiento termina yendo a Estados Unidos de casualidad, porque él había sido enviado a Europa por el gobierno de Chile para ver cómo era el sistema educativo y demás, y estando ya en Inglaterra y casi preparado para el regreso, como que lo invitan a ir a Estados Unidos, que no era algo que él había elegido. No estaba en nuestra mirada Estados Unidos, estaba París. Es decir, lo que seguía siendo el faro de nuestra cultura era París, que a todos los que fueron por esa época los decepcionó, porque claro, es decir, cuando llega Sarmiento a París, llega en un momento casi previo a las revoluciones liberales, un momento muy complejo de despelotes sociales, culturales de todo tipo, con lo cual esa idealización que se tenía de París ya no era tan así, ¿no?
Y de pronto en Estados Unidos, que no tenía mucha idea de qué pasaba, se encontró con el progreso, la novedad, la vio, el contacto con Horace Mann, yo creo que fue fundamental, con su esposa, Mary Mann, es decir, como la conocemos, y que leer la correspondencia que intercambiaron fue muy linda. Pero lo interesante es que después Sarmiento terminó siendo muy conocido en Estados Unidos, ¿no? Es decir, hubo un influjo muy grande también allá. Claro, claro, especialmente en Massachusetts, donde había pasado tiempo en Massachusetts, Nueva York, esa parte del país donde él tenía experiencia personal. La estatua de Sarmiento que existe allá todavía, en Boston. Este, sí, encontró a Estados Unidos como modelo del Sí, sí. liberalismo que él esperaba, que él quería ver. O sea, que la forma, la base de la educación pública como para formar la ciudadanía, formar al ciudadano para que participe de forma productiva, educada en todos sus sentidos en la comunidad, en la sociedad. O sea que iba a traer sus frutos Uh-huh. en un futuro por ahí no muy lejos. Así que él veía en América, nuestras Américas, como un modelo de lo que él estaba buscando claramente. Así que lo interesante para mí es como ver estos actores de ese proyecto, Uh-huh. las maestras, cómo... Una cosa que quería preguntarte, Marc, recién decíamos de la complejidad de las maestras en su trabajo cotidiano. Y recién también se hablaba sobre esa sincronía que hubo con todos estos movimientos inmigratorios. Es decir, que es muy probable que estas maestras hayan tenido alumnos de diferentes lenguas, aparte de la española, que para ellas era una lengua distinta, por supuesto. Pero pienso en, bueno, se habló de la lejanía, de la falta de comunicación, pero creo que también hay un ingrediente que tiene que ver con la comunicación y seguramente, me imagino yo, seguramente con un alumnado con diversidad de lenguas, de idiomas, ¿puede ser? Claro, obviamente, muchas de estas mujeres vinieron de los estados que estaban recibiendo ya muchos inmigrantes, Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, por allá, ya eran las colonias, los estados ya construidos por inmigrantes, así que inmigrantes de Europa Central, Uh-huh. Alemania en particular, pero también belga, también franceses, llegando cada vez, y el inicio de la gran inmigración italiana también en Norteamérica. Claro. Claro. Así que, Sí. y obviamente creo que veían un gran paralelo aquí en Buenos Aires, o sea Uh-huh. que habían visto Nueva York, acá, Boston, acá, con las posibilidades, o sea que por ahí, para ellas, con un atraso social, cultural, lo que uno quiere, desde la perspectiva de ellas, como Uh-huh. que yo puedo ser este agente, yo puedo hacer con mi trabajo, con mi dedicación, o mi misión va a ser trabajar en este contexto para ver si traemos un modelo similar de allá para acá. Claro, Claro. claro. Y te iba a preguntar, Marc, porque evidentemente el estudio respecto de estas maestras norteamericanas también te debe haber planteado una reflexión acerca del tema de género. Nosotros este año precisamente con Rubén hemos trabajado mucho el tema de patrimonio desde la perspectiva de género, ver también el accionar de las pioneras en distintas ramas y demás. Y esto sin duda, digo, estos estudios que has realizado te han llevado a cierta, no sé, replanteos o quizás investigaciones sobre el tema del género y cuál es tu mirada al respecto, digamos, es decir, que esto me parece interesante. Claro, por ahí un proyecto como este de trabajar con la historia de las maestras, realmente es un proyecto fenomenal para Uh-huh. tratar de ubicar la agencia, como dicen en la historia. Entonces, ¿cuál era el impulso? ¿Es la persona o es la cultura Uh-huh. que va empujando la persona como las maestras, como esta mujer de 20 años? ¿Cuál es la fuerza atrás para traerlas Uh-huh. acá?
fueron ya como canalizadas, ya indicadas, ya las pautas son así, si vos querés hacer sin decirlo exactamente, pero básicamente, si vos querés hacer una vida autónoma, estas son las opciones y esto es lo que hay que hacer. O cuánto de eso y a la vez cuánto es debido a la iniciativa personal. Claro. Cuánto yo como actor puedo crear mi propia historia, futuro, desarrollarme de forma personal y cuánto es por la cultura en que participamos. Eso sí, pues que el feminismo en ese sentido de buscar cuál es la explicación más fidedigna, fehaciente de cuánto podemos ubicar, dar a la mujer una agencia que va más allá de la implicación social-cultural. Es el liberalismo, es la religión protestante, es la secuela de la guerra civil de allá. ¿Cuánto es eso? Y cuánto es por el propio impulso de la mujer como persona, cómo va a crear, definir su propio destino. O sea que eso para mí como investigador, si uno quiere, escritor, ¿cómo ubicamos eso? ¿Cuál es? ¿A dónde nos lleva la evidencia? Por lo menos la gente que trabaja en historia siempre hace así. Sí. Entramos en porque ¿cuál es el peso más importante para explicar esto? Eso como estudiante de la historia me fascina. O sea que, obviamente los debates nunca se terminan porque vemos con nuevos ojos y yo como después de haber iniciado hecho este pequeño trabajo 20 años atrás, también ahora lo veo con nuevos ojos. Seguro. O sea que... Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema Chacarera de un Triste, en la interpretación de Marián Farías Gómez. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental
que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Damos inicio a este tercer bloque de Área Protegida. Nos acompaña Mark McMelley de Estados Unidos, pero residente también en nuestro país. Estuvimos trabajando el tema de las maestras norteamericanas, los cambios también en respecto a la historia de género, y todo este cambio cultural y de paradigma que se da hoy, que nos hace reflexionar sobre el pasado. Pero también en tu caso, Mark, has tenido trabajos al trabajar en archivos y demás sobre estas comunidades valdenses, de piamonteses, tanto en nuestro país como Uruguay, como una situación, digamos, de alguna de las aristas de tus investigaciones. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, el trabajo con los valdenses viene de un interés personal, siendo descendiente de inmigrantes valdenses piemonteses a Estados Unidos. Ya soy la tercera o cuarta generación después de la inmigración, pero sabiendo la historia de esta gente, con sus raíces en Piemonte, en lo que hoy día es el noroeste de Italia, y sabiendo también de mi comunidad, donde nací, donde me crié, que una parte de nuestra comunidad, que eran valdenses, habían emigrado desde Uruguay, América del Sur, para Missouri, prácticamente 150 años atrás, y fundaron la comunidad allá. O sea que italianos que hablaban francés, porque vivían en los Alpes, era más bien de la parte habla francesa de los Alpes, terminaron en Uruguay y después de 20 años muchos se fueron para Estados Unidos y fundaron mi comunidad allá. Así que eso fue haber siendo nacido en ese ambiente con una curiosidad, ¿cómo puede ser? Claro. Eso me trae varios años después de años de estudio del idioma, de historia, me trajo para proponer un pequeño trabajo en el archivo, o crear un archivo histórico aquí en el Río de la Plata, acerca de la historia de la comunidad de valdenses piemonteses que se establecieron aquí aproximadamente en 1855. Y con eso recibí una invitación de Uruguay para venir en el año 86 y comenzamos a construir un archivo histórico relacionado con las colonias agrícolas fundadas por piemonteses, por valdenses en ambos países. Aquí en Argentina fueron uno de los primeros pobladores de Colonia Alejandra, toda su historia en la provincia de Santa Fe, y también fueron para La Pampa. O sea que era gente de las montañas, de los Alpes, que buscaban campo. Algo que no tenían ya en Europa. Así que aquí encontraron un contexto para desarrollar su comunidad con su identidad muy particular y su historia muy particular también. No solo como protestante, pero también su identidad que remonta hasta el siglo XII en Europa, con el inicio del movimiento valdense en Lyon, en Francia, en 1174 aproximadamente. Así que hay una historia muy particular en cuanto a la religión, la identidad, los siglos de persecución bajo la Inquisición, la liberación de los valdenses de un gueto de montaña en los Alpes, porque subsistieron en un gueto como los judíos en las ciudades, los valdenses, los evangélicos, protestantes en las montañas tenían su gueto. Y prácticamente al mismo momento que fueron liberados en 1848, los judíos de su gueto también liberaron los valdenses y muchos decidieron, no queremos saber más de Europa, nos vamos. De montañas, vamos para América. Algunos aquí en Argentina, algunos en Uruguay, algunos pocos en Estados Unidos. Así que eso fue esos grupos, Mark, es decir, tanto en Estados Unidos como Uruguay como Argentina, en la actualidad,
¿se han incrementado o fue algo que se acotó en el tiempo y decantó? ¿Cómo sería el panorama actual de esas comunidades? Como la iglesia valdense de Río de la Plata, su nombre Iglesia Evangélica Valdense de Río de la Plata, tiene aproximadamente 10.000 miembros entre Uruguay, 2/3 en Uruguay, una tercera parte aquí en Argentina. Aquí en Argentina están ubicados principalmente en comunidades en la provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos, en La Pampa y un poco en el sur de la provincia de Buenos Aires. Eran agricultores, Sí. o sea que la tradición de ellos, pero obviamente con los años se fueron incorporando a la sociedad. Fueron para las ciudades, hay una comunidad aquí en Buenos Aires, hay una comunidad importante en Montevideo, no solamente en el departamento de Colonia, que es un poco la sede de ellos. O sea que ahora ya están como participantes en toda la vida de los dos países Sí, acá. sí. Pero por décadas eran agricultores un poco aislados. Ujú. Fue Ese es cierto. únicamente en 1920-30 que vemos a los valdenses yéndose de la pequeña comunidades rurales para las capitales de la provincia, para Buenos Aires, para Montevideo, en Uruguay, y ahora participan en todas partes, en Claro. todos los aspectos de la vida nacional de cada Sí, sí. país. Pero me refiero a que, por ejemplo, en Uruguay, por lo que estuve viendo en internet, hay un museo valdense en el cual vos has Claro. hecho la curaduría de una muestra, es decir, de un tal Jean-Pierre Michelin Salomón, que era vos lo denominás, o creo que la denominación es un pastor de frontera, ¿no? Es decir, que fue un pionero seguramente de este movimiento. Claro, y fue de casualidad el fundador del pueblo en Missouri donde yo nací y Ah, me mirá. metí. Un pastor que vino de los Alpes, emigró aquí para ser el segundo pastor de la comunidad aquí en Uruguay, en el Río de la Ujú. Plata, y en Sí, sí. 1870, y 5 años después se fue con una parte de los colonos en Colonia, se fueron para Estados Unidos. Así que es un poco relacionado también con el movimiento de las maestras. Claro. O sea que prácticamente no tenían frontera, de una forma realmente llamativa. O sea que no tenían, obviamente era un cambio de vida, pero ir de Europa para el Río de la Plata y después mudarse nuevamente a otro continente, como una cosa que se podía hacer. Sí, de todas Y maneras, no sé si quizás es una cuestión de percepción, pero yo veo que se repite lo que en su momento fue la expansión europea, donde más allá del ansia de la conquista, de lo que podía ser el enriquecimiento y demás, es decir, todo eso estuvo. Pero para muchos también, y creo que en eso coinciden las dos épocas, me refiero a la del principio de la expansión con esta de mediados del siglo XIX, América podía ser el lugar de las utopías, ¿no? Podía ser el lugar en el cual podría desarrollarse un tipo de vida mejor que lo que se daba en esos dos momentos en Europa, es decir, una Europa que en el principio de la expansión europea estaba muy convulsionada, que la guerra de los 100 años, que los conflictos en los países, monarquías que estaban en situaciones que generaban en los trabajadores, sobre todo la parte rural, condiciones de vida no demasiado buenas, y el mediado del siglo XIX también, Europa convulsionada quizás por la revolución industrial y el afectar a la situación de los campesinos, genera ver en América una tierra de promisión, ¿no? de utopías que los impulsó seguramente, ¿no? se impuso, sí, por ahí, como que difícil meternos en la mente Sí, de la claro. gente de esa época, pero yo creo que a veces si miramos, por ejemplo, en Ucrania, que donde hay guerra, ahora sí, por ahí en 5 años, no.
hay mucho problema civil, social, religioso prácticamente. Si miramos eso, por ahí llegamos a una aproximación Mm, que vivía la gente viniendo de Italia, de Francia, de Bélgica, de Alemania, 150 años atrás. Sí, sí, Por ahí no vivían en circunstancias muy diferentes a lo que vemos en el sureste de Europa ahora. sí, sí, O sea que para tratar de imaginar qué los impulsaba, dejar todo, dejar la cultura, dejar su sí, sí. familia, nunca nos vamos a ver más, probablemente. ¿Qué podía impulsar a gente como para Sí, sí, arriesgarse y no saber qué va a ser nuestro destino? sí. Pero mira, si miramos situaciones como Ucrania, por ejemplo, ahora claro. creo que podemos llegar más o menos a entender el contexto más grande, Sí, que sí. para esta gente obviamente era muy importante. Vos sabés, Marc, que yo estoy asombrado y es muy buena la observación que haces, porque no solo comienza a haber gran cantidad de contingentes ucranianos en nuestro país, digamos, no hemos tenido así como muy distintas etapas, ¿no? Yo me acuerdo que en la etapa que trabajaba en el Museo Mitre, en ese momento eran los rumanos, ¿no? Es decir, tuvimos una gran cantidad de gente de Rumania que vino acá, que se los veía en la calle con los acordeones, es decir, tuvimos así como distintas situaciones, después fueron colombianos y venezolanos, bueno, en fin, cantidad. Pero ahora también hay muchos rusos, no solo de Ucrania, sino hay gente que Claro. a partir del conflicto con Ucrania de Rusia tampoco le gusta lo que está pasando en la propia Rusia, ¿no? Es decir, y parece ser, yo hablando con una persona de una inmobiliaria, que en estos momentos son los grandes clientes y los que compran departamentos y demás son rusos, es decir, que tienen cierta disposición de dinero y que decidieron dejar todo en su país de origen y vienen a radicarse a la Argentina, es decir, notables. Aparte, uno enseguida los ve porque son muy rubios, de ojos celestes, y que es decir, una instancia que uno los detecta, y bueno, por escucharlos hablar. Pero es notable cómo se da ese fenómeno. Es interesante como América, pero en sentido América Grande, Sí, sí, América Norte, Sur, Central, sigue siendo como este, muy llamativo para los europeos, como la imaginación de lo que debe ser América, la imaginación de América, ser criado siempre escuchando de América como un destino donde por lo menos por ahí no tienen todos los problemas que tenemos acá. Sigue siendo como vigente la imaginación europea. sí, sí. Así que seguimos viviendo alguna cosa que ellos sabían ya 150 años atrás. Claro, pero fíjate qué interesante, porque de alguna manera se cambió la mirada. Es decir, en la etapa que se hace la expansión europea finalmente y que se llega a América, Europa miraba a Asia porque la cultura era de Asia. Es decir, los grandes descubrimientos, las grandes culturas eran asiáticas. Es decir, y para ellos era el gran modelo. Qué sé yo, ya incluso desde la época de Julio César. Yo me acuerdo que de pronto todo el mundo estaba mirando que Julio César, en vez de irse a Oriente, que era lo que querían todo, porque era el lugar de la cultura y demás, él elige irse a la Galia, que era nada, es decir, no existía, pero era para tener un ejército cerca de Roma y poder hacer su plan imperial que no lo llegó a concretar, pero bueno, ahí estaba la intención. Pero el gran foco cultural era Oriente, y a partir de América se cambia y el gran destino ahora para radicarse incluso llega a ser acá, y esto ha generado una situación de diversidad excepcional, ¿no? Es decir, excepcional. Yo siempre digo, en muchos programas lo he comentado, que lo que digo es políticamente, pero totalmente incorrecto, es decir, de una incorrección absoluta, es decir, porque algunos pueden pensar que yo estoy ponderando lo que fue la esclavitud afro en América, ¿no? Es decir, para nada. Pero digo, ¿qué beneficio nos trajo que esos africanos hayan venido?
porque la música americana es afro. En toda América, en la gran América, como decís vos, ustedes allá en Estados Unidos, el jazz, el blues, y toda América del Sur, ni hablar, todo, hasta el tango. Y digo, qué maravilla. Es decir, gente que vino en condiciones de trabajo terribles y lamentables, que pudieron generar un movimiento cultural, pero excepcional. Aquí, más que en África mismo, que era su lugar de origen, unas cosas, pero fantásticas, si se quiere, ¿no? Es decir, cómo esas diversidades logran esas articulaciones, ¿no? La combinación de las culturas en estos continentes acá realmente sigue siendo extraordinaria. Extraordinaria. O sea, las secuelas de lo que se produjo acá, lo que se sigue produciendo acá en estos países, en nuestros países, sigue siendo fenomenal. Veremos por ahí que ya que mencionaste, Rodolfo, Asia, que por ahí estamos viendo el inicio o ya estamos en otro cambio milenario, centenario por lo menos, con la orientación de Asia, que por ahí el gran papel internacional que puede haber tenido China, por ejemplo, en otros siglos, prácticamente en otros milenios. Sí, sí. Si se va a realizar, si vamos a ver algo de eso. Los de la historia, los que estudiamos historia, somos terribles para predecir, para pronosticar lo que va a pasar. Por suerte. Pero por suerte, pero por ahí podemos ya anticipar esto. Parece que vamos a tener algo muy interesante que puede pasar en los próximos 50 años, por ahí mucho menos. Y vos fíjate, sí, seguro. Vos fíjate, Marc, que yo me acuerdo que cuando yo era chico el idioma internacional era el francés, el idioma diplomático me refiero. Y ya comenzaba, sobre todo por el tema de la computación y demás, a ser reemplazado por el inglés como el idioma ya no diplomático, sino comercial. Entonces, bueno, y hoy en día, si vos ves, incluso de los sistemas que tiene la Universidad de Buenos Aires de idioma, que es muy bueno, lo que más se estudia es chino. Es decir, la mayor cantidad de cursos, porque lógicamente ahora el comercio tiene mucho que ver con China y es un cambio cultural excepcional, digamos, ¿no? Es increíble. Qué bien que hace la Universidad de Buenos Aires, qué bien que hace el Centro Universitario de Idioma, qué bien que hacen los estudiantes que lo estudian. Qué Sí. bien, lo felicito, realmente extraordinario y qué bien que lo hacen. Sí. También quería comentar, porque vos en algún momento habíamos tenido la posibilidad de convencer o conversar sobre este tema, porque bueno, Marc hace la posibilidad de dar clases por este medio, digamos, de internet, de Zoom, en Estados Unidos y demás, y ha aparecido, no un fantasma, si algunos lo presentan como tal, pero sí una derivación de estas nuevas tecnologías, que es la inteligencia artificial, como puede ser el chat GPT, es decir, que se introduce en el tema de la educación y que uno no sabe demasiado qué puede pasar con el uso que hacen los estudiantes de. ¿Cómo lo vivís vos? Porque vos, digamos, este es un tema que por la forma en que vos das clases y demás, lo tenés que tener muy presente, ¿no? Claro, obviamente, o sea que doy de las dos formas, presencial y virtual, y estoy trabajando con clases virtuales desde hace como 12 años más o menos, así que trabajo con estudiantes que serían ciclo básico, digamos, ciclo Bien. básico universitario. Y trabajo con muchos estudiantes que son inmigrantes, especialmente estudiantes hispanos. Por la facultad donde trabajo en Orlando, en Florida, y la sede que tenemos, que es una comunidad básicamente de venezolanos, colombianos, puertorriqueños, gente con otro contexto cultural, otra formación previa en la educación. Y es interesante como la inteligencia artificial, que era un tema un año atrás, que yo pensaba en mi ingenuidad, vamos a tener que lidiar con eso por ahí dentro de 5, 6, 7 años.
en el curso del año lectivo ya estaba recibiendo trabajos escritos que finalmente descubrí que era la computadora que había escrito los trabajos de los chicos. Claro. Así que ya estamos lidiando con eso y para dónde Sí, vamos no sabemos. Las universidades mismas no saben. Así que estamos con los primeros programas, aplicaciones que en nuestra plataforma para detectar cuando hay un trabajo probablemente escrito por la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto podemos usar eh, o valorizar la inteligencia artificial y del proyecto de la docencia? No tengo idea. Soy bastante escéptico en cuanto a usarla, siendo un poco tradicional en mi forma de pensar que un estudiante tiene que comenzar a pensar por sí mismo, que el uso del análisis crítico es fundamental a lo que hacemos. tal cual. Vos sabés, Marc, que yo hace no mucho, tal vez un mes, participé de un Zoom que estaba organizando una universidad nacional sobre el tema de la inteligencia artificial en la enseñanza. Y tal cual, como decís vos, el análisis crítico es fundamental. Y otro tema que era complejo, que se presentaba como un tema para dilucidar, es el tema de la evaluación, porque la evaluación a distancia, hoy con la inteligencia artificial y con la habilidad de estas nuevas generaciones que en 20 segundos te encuentran información de cualquier lado, había como una especie de, digamos, no sé si está bien dicho, pero como una conclusión preliminar o provisoria que lo más sencillo es que las evaluaciones tienen que ser presenciales, por ejemplo, porque hoy en día yo también tengo una cátedra que es una materia que doy que es virtual y que el tema de la evaluación es muy compleja porque, como decís vos, siempre se encuentran textos que están en Internet. Entonces, una forma de neutralizar, por ahora, tal vez en algún momento a alguien se le ocurra algo inteligente, es la presencialidad, la evaluación presencial y oral, porque es complejo el tema este. Es complejo eso, y considerando que también tenemos clases virtuales que Claro. nunca obligamos y no estamos permitidos obligar a los estudiantes a presentarse en la facultad. Mm, Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Así Claro. que estamos enfrentándonos con un nuevo problema que hubo apenas un año atrás. Yo sí, no sí, hubiera imaginado. Así que, pero el del cambio en galopante viene tan rápido que no. Justo ahora estamos a pocas semanas del inicio del nuevo año lectivo del hemisferio norte y Claro. ya mm, estamos tratando de reprogramar, reescribir, pensar nuevamente cómo hacemos las evaluaciones ahora. Ujú. tal Y, cual. y muchos chicos. Y fíjate que el tema de la pandemia, de la lamentable, esta tragedia que tuvimos que vivir, de alguna forma nos puso un poco más ágiles con el tema de la internet, se expandió más la enseñanza virtual. A nosotros nos pasó que de una semana a la otra tuvimos que empezar a dar clases virtuales en tiempo real y bueno, no sé cuántas cosas. Y eso nos ayudó a entender un poquito mejor estos tiempos. Pero sí, el tema de la... Yo creo que la enseñanza es complejo, pero también el tema de la evaluación creo que es un tema que se presta a debate, ¿eh? Ujú. Bueno, Marc, realmente quiero agradecerte, pero muchísimo tu participación. Es un gran gusto que hayas estado en área protegida. Así que bueno, de mi parte te quería mandar un fuerte, fuerte abrazo, y ojalá que tus inquietudes y estos nexos que haces entre la situación de Estados Unidos, de nuestro país, Uruguay y muchas cosas de Europa te sigan guiando porque tus estudios realmente son más que interesantes.
Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias, Rodolfo, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar, por tu presencia. Muchas gracias.